requiere el mechero Bunsen. El mechero Bunsen, como ustedes pueden ver en la ilustración, va a alcanzar temperaturas de por lo menos 200 grados, ¿no?, hasta 900 grados, dependiendo del lugar de ubicación en la llama misma. La parte más alta de la llama es la que alcanza mayor temperatura, 900 grados. En el caso de que la entrada del aire, ese huequito que tienen, no sé si conocen de repente en biología, han visto los mecheros Bunsen, tiene una especie de anillito por donde se abre para dejar pasar aire o se cierra. Bueno, si la entrada de aire está cerrada, hasta 900 grados, y si la entrada de aire está abierta, o sea, la llama se vuelve más azulita, puede llegar hasta los 1300 grados. Imagínense, 1300 grados de temperatura, suficientes pues para matar todo tipo de microorganismos, incluye además las esporas bacterianas, y nos brinda una zona de calor de protección alrededor de más o menos 40, 50 centímetros de donde uno está trabajando. Entonces estos mecheros Bunsen son pues importantes, ¿no? Se cuenta con ellos en todos los laboratorios de microbiología. Lo malo es que no puede aplicarse pues a objetos termolábiles, o sea, plásticos, vidrio, porque se va a reventar, o sea, va a reventar o se va a derretir en el caso del plástico. La otra forma de esterilización por calor seco la constituye el aire caliente. ¿Y eso dónde se hace? Bueno, en estufas, como por ejemplo el horno de Pasteur, que es el que estamos viendo en la figura. Es un horno de Pasteur llamado así porque Louis Pasteur lo utilizaba en sus trabajos en Francia. Este horno de aire caliente permite aplicar temperaturas elevadas al aire, más de 150 grados hasta 200 a veces, y esto se aplica a su vez sobre los objetos que se va a esterilizar. Aquí se puede utilizar el vidrio, o sea, podemos esterilizar tubos de vidrio, pipetas, probetas, fiolas, buretas, durante tiempos prolongados inclusive, de 1 a 2 horas. Podemos dejarlo en el horno Pasteur y luego de ese tiempo pues apagarlo, dejar que enfríe para volver a utilizarlo. El metal también se puede esterilizar por esta vía. Lo malo es que esta metodología no puede aplicarse para esterilizar líquidos, porque si no, pues se evaporaría todo el líquido. No se usa para esterilizar líquidos. Hay otra forma para esterilizar líquidos. Entonces, ese es el flameado y también el aire caliente. Luego viene la esterilización por calor húmedo. Y ahí, dentro de los métodos que hay dos principales. Está el vapor saturado a presión, llamado también autoclave, bastante conocido en los ambientes hospitalarios. La esterilización por autoclave usa pues vapor, un vapor que está a presión. Entonces, este vapor de agua está sometido a una atmósfera extra de presión sobre la presión atmosférica normal. Por lo tanto, el punto de ebullición del agua aumenta, ya no es a 100 grados, sino a 121 grados. Y de esta manera se destruye todo microorganismo y el tiempo que se usa pues es corto, más o menos 15 a 20 minutos, versus el horno de Pasteur que necesita 2 horas, a veces 3 horas. Aquí es de 15 a 20 minutos la temperatura, el tiempo que está metido el material para esterilizar a una presión de 2 atmósferas, ¿no?, a 121 grados con vapor de agua. Esta temperatura destruye también las esporas bacterianas, dado que estas son altamente resistentes al calor e inclusive las esporas bacterianas pueden sobrevivir a 100 grados durante horas. Imagínense, pueden sobrevivir a 100 grados, así que con el autoclave permite destruirlas. ¿Para qué se utiliza el autoclave? Se utiliza para esterilizar medios de cultivo, como vamos a ver en un ratito. Los medios de cultivo tienen que ser esterilizados mediante autoclave para garantizar que lo que yo voy a sembrar crezca solamente lo que quiero sembrar, no ningún contaminante. Se utiliza también para esterilizar instrumental quirúrgico, se utiliza para esterilizar soluciones, ¿verdad?, líquidos que puedan soportar altas temperaturas y una atmósfera de presión adicional. Entonces,
esta es una forma importante que junto con el horno Pasteur y junto con el flameado por calor seco son los más utilizados en los laboratorios de microbiología. También está el uso de un método que se llama tindalización, que utiliza el efecto Tyndall de vapor fluente. Esta técnica se utiliza con frecuencia para esterilizar medios de cultivo que no pueden pasar los 100 grados, ¿no? Porque si no se desintegraría. Entonces, para ello se utiliza pues un autoclave o una olla de presión donde nunca se supera los 100 grados, generalmente llega a 80, 70 grados. Los medios que se van a esterilizar en este caso se calientan durante tiempos superiores, o ya no son los 15, 20 minutos del autoclave, sino en la tindalización se utilizan pues 30, 45 minutos, lo que permite destruir todas las formas bacterianas, pero no permite destruir esporas, sobre todo las esporas termoresistentes. Entonces, por eso es que cuando se utiliza este medio, se observa, se deja en observación las placas para ver si realmente han quedado esterilizadas y si no, se deja en el autoclave, ¿no? Para poder eliminar toda forma de resistencia bacteriana. Otras metodologías para esterilizar está pues la luz ultravioleta que absorbe a una longitud de onda de aproximadamente 240, 280 nanómetros, es absorbida por los ácidos nucleicos. Por lo tanto, va a causar daños genéticos porque altera las bases de las purinas y las pirimidinas. ¿Para qué utilizamos la luz ultravioleta? Para preparar vacunas, por ejemplo. Se utiliza también, como ven en la foto, para las cabinas de seguridad biológica o cabinas de bioseguridad y para ciertas salas hospitalarias críticas. Por ejemplo, los quirófanos tienen sus lámparas de luz ultravioleta para esterilizar. Las salas donde se tienen a los bebés prematuros, las salas de observación de los prematuros, las UCIs neonatales, tienen sus lámparas de luz ultravioleta. Otra metodología es la esterilización utilizando radiaciones ionizantes. Entonces, aquí se utiliza tanto la radiación beta, o sea, producida por los electrones, como la radiación gamma, producida netamente por fotones, que van a actuar lesionando los ácidos nucleicos del organismo. Ese es el punto débil de las bacterias, sus nucleoides, los ácidos nucleicos, el DNA. Estas radiaciones ionizantes, tanto los fotones como los electrones, se utilizan para la esterilización, por ejemplo, de jeringas, de catéteres, de guantes y de otros dispositivos que se pueden usar en medicina o en cirugía. Y luego está la esterilización por filtración. Entonces, esta esterilización por filtración se utiliza pues el fundamento de pasar el líquido por un filtro. Los filtros son filtros de membrana, que son compuestos de ésteres de celulosa, que van a actuar no solo de manera mecánica, o sea, permitiendo el paso de lo más chiquito para el poro, sino además actúan por absorción electrostática. Los poros que están los filtros disponibles en el mercado tienen poros de aproximadamente hasta 1 micra. Y hay algunos, inclusive, de milésimas de micra. Pero recordar que para bacterias, las bacterias pues tienen un tamaño de más o menos media micra, 1 micra, las más pequeñas, ¿no? Las más grandes pues 10, 12 micras. Entonces este tipo de filtros es muy utilizado para esterilizar pequeños volúmenes, sobre todo cuando los compuestos que van a usarse son termolábiles, o sea, pueden dañarse con el calor. Entonces se utiliza la metodología de esterilización por filtración. Eso es en cuanto a los métodos físicos. En cuanto a los métodos químicos, tenemos pues que los métodos químicos van a utilizar agentes alquilantes, como el óxido de etileno, el formaldehído, el glutaldehído, que presentan la facilidad de reaccionar con buen éxito, con un buen resultado, con los grupos funcionales de ácidos nucleicos y de proteínas.
dañándolos de esta manera, inutilizándolos y pues matando a las especies bacterianas sobre todo. Entonces, la esterilización por óxido de etileno, por ejemplo, es aquella donde se utiliza este gas que es muy penetrante, que va a inactivar a los microorganismos, sobre todo a la guanina y a la adenina del ADN, cambiando sus átomos de hidrógeno por otros grupos, carboxilos o hidroxilos, y esta forma de esterilización es parecida a los autoclaves. Es parecida a los autoclaves por la efectividad que tiene, ¿no? La forma de esterilizarlo es en estos hornos especiales, donde las temperaturas pues llegan hasta los 50, 60 grados. Ojo, no es una temperatura muy alta, sin embargo, la actividad alquilante del óxido de etileno hace que sea pues muy eficaz, ¿no? Sin embargo, los procedimientos son largos también. Esterilizar con óxido de etileno implica mantener en el material en estos hornos por más o menos 4, 5, 6 horas, ¿no? Y después debe siempre dejar que se airee un poco, porque este tipo de agente pues es mutagénico conocido, ¿no? Puede causar daño en las personas gestantes. Además, este tipo de agente esterilizante es muy eficaz en los dispositivos termolábiles, tipo prótesis, catéteres, por ejemplo. Luego está la esterilización por formaldehído, que es el formaldehído es un gas que se disuelve fácilmente en el agua, ¿no? Y cuando se disuelve se le llama pues formalina. Esto se usa en cámaras cerradas, se utiliza para la esterilización de ambientes hospitalarios a veces y en la industria farmacéutica para la producción de los famosos toxoides, que son los componentes inactivados de las vacunas que usan toxinas. Pueden desinfectar también las salas altamente contaminadas. Por ejemplo, en la UCI se puede utilizar la formalina para poder desinfectar. Se necesita pues que esté desocupado, ¿no? Porque es tóxico. Luego tenemos el glutaraldehído, otro de los compuestos bastante utilizados. El glutaraldehído es un aldehído saturado de 5 carbonos que tiene un gran espectro de actividad, un espectro amplio de actividad, pero solamente sirve en ambientes alcalinos. Funciona como solución germicida si lo usamos tiempos cortos, más o menos 10 minutos, y como solución esporicida, o sea, mata esporas, si lo dejamos reposando hasta 10 horas. Este tipo de sustancia, glutaraldehído, se utiliza pues en oftalmología para desinfectar los instrumentos oftalmológicos, lo mismo que en otorrinolaringología y en algunos instrumentos de terapia respiratoria. Eso es lo principal con respecto a lo que significa la esterilización por medios físicos y por medios químicos. Va a haber una tarea que va a estar publicada en el aula virtual. Ni bien terminemos la sesión, voy a publicar la guía de práctica de la semana correspondiente. Junto con esta presentación, en la guía de práctica ustedes van a encontrar unas preguntas de revisión al final de cada explicación. Entonces, hay 5 preguntas para la parte de esterilización y hay otras 6 preguntas para la parte de medios de cultivo. Las deben de resolver y en la siguiente práctica las vamos a discutir. Por favor, recuerden, porque esa actividad es calificada. Tienen que resolver las preguntas que están en la guía de práctica. ¿Okay? Para la siguiente clase revisamos lo que corresponde a la guía de práctica de esta semana. Bien, el segundo tema trata acerca de los medios de cultivo utilizados tanto en diagnóstico como en aislamiento en microbiología. Y aquí podemos decir pues algunas cosas, como por ejemplo que siempre se ha tratado de encontrar la causa de las enfermedades bacterianas, porque a pesar de que conozcamos muy bien y estudiemos mucho los síntomas y los signos clínicos, siempre es necesario demostrar la presencia del agente bacteriano o de sus productos tóxicos o de la evidencia de respuesta inmunitaria, o sea, los anticuerpos que generen el organismo, dado que si bien es cierto el diagnóstico clínico sirve para orientar,
la confirmación requiere de todas maneras de un diagnóstico etiológico. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio de microbiología, en la parte de bacteriología, donde podemos aislar a las bacterias patógenas en los medios de cultivo y además las podemos identificar a partir de su comportamiento bioquímico. Quien empieza estudiando la edad de oro de la microbiología viene pues con Louis Pasteur, con Robert Koch, quien vemos en la foto. Robert Koch está en su laboratorio con sus placas Petri ahí y algunos otros materiales y su microscopio observando. Koch, dentro de sus investigaciones, hizo una donde observa que las rodajas de papa, la papa cortada en rodajas, servía como soporte nutritivo sólido para algunos cultivos que él tenía de bacterias. Sin embargo, también se pueden utilizar algunos caldos de carne como medios de cultivo líquidos, ¿verdad? Porque hay proteínas ahí. Hasta que se añadió gelatina a este tipo de caldo, por lo que la gelatina conocida de manera sólida, se disolvió en el caldo y se logró pues una gelatina que se le llamó agar. Esa gelatina era obtenida a partir de algas marinas. O sea, esa sustancia obtenida de las algas es el agar. Es un polisacárido que se gelifica, ¿no? Pero que no se afecta con la temperatura ambiental y que tampoco es consumido por los microorganismos. Esa es la propiedad del agar. O sea, el microorganismo no lo usa de nutriente, tampoco se afecta con la temperatura ambiental, así que puede permanecer semisólido y sirve pues como medio de soporte, ¿no? Esto lo empezaron a utilizar junto con estas placas de cristal planas que eran utilizadas por el ayudante de Koch. El ayudante de Koch se llamaba Petri, de ahí que estas placas se nombren como placas de Petri, para poder utilizarlas dentro de lo que es los cultivos. En la actualidad, en microbiología existen más o menos 10.000 medios de cultivos diferentes. ¿Okay? 10.000, un montón de medios de cultivo de diferente composición y para diferentes usos. Entonces, clásicamente en microbiología utilizamos algo de 30. Es lo que mayormente se usa. Los otros son pues más para investigación o son variantes de algún medio de cultivo conocido. Pues vamos a ver algunos de ellos que son los que nos van a interesar porque son los más usados. Entonces vamos a describir los diferentes medios de cultivo y sus aplicaciones. Vamos a utilizar algunos caracteres de forma, nutrición y metabolismo que usan las bacterias para identificarlas, sobre todo las bacterias de importancia médica. Definir también lo que es las limitaciones de la identificación bacteriana, o sea, en qué casos no podemos hacer la identificación. Describir el método probabilístico de identificación bacteriana. No siempre es con exactitud la identificación, hay probabilidades de que sea una u otra bacteria, y pues despertar en ustedes la curiosidad hacia los medios de cultivo utilizados en investigación de enfermedades de origen fúngico, o sea, hongos. Hay medios para hongos también. Parásitos, hay medios de cultivo para los parásitos, sobre todo para tanto para los protistas como para los helmintos, y medios de cultivo viral, que no son comunes, pero también pueden ser utilizados. Entonces, las bacterias que nosotros vamos a estudiar en el laboratorio, pues son muy variadas. Algunas de ellas beneficiosas para nosotros, como por ejemplo la microbiota, y en algunos casos patógenas. Sin embargo, nosotros necesitamos encontrar a las patógenas, es obvio eso. Sin embargo, muchas veces estas bacterias patógenas se encuentran juntas con la microbiota. Por ejemplo, si voy a obtener una muestra de heces, estoy buscando la causa de una diarrea bacteriana, se imaginarán pues que las bacterias productoras de esa diarrea están en las heces, pero en las heces también hay microbiota. Así que tengo que encontrar una forma de separar a las patógenas y aislarlas y evitar que crezcan las normales. ¿Ya? Ahí hay una forma de encontrar eso. Otro tipo de problema es, por ejemplo, la orina. O sea, la orina, hemos dicho que es un fluido normalmente estéril. Sin embargo, cuando yo obtengo una muestra de orina, esta pasa por la uretra y en la uretra hay microbiota.
Entonces la orina se contamina con la microbiota. Y si yo tengo una infección urinaria, en esa infección urinaria, en la muestra de orina, va a salir tanto la bacteria patógena como las bacterias de la microbiota. Por eso se recomienda muchas veces el aseo, pero a pesar del aseo siempre salen bacterias de microbiota, ¿no? Entonces, esos dos ejemplos son los más representativos en lo que respecta a la mezcla entre las bacterias patógenas y la microbiota, por el tipo de muestra, pero también hay otros, la secreción de herida, el raspado de las muestras de piel o de uñas, en el caso de que quiera buscar hongos, hay microbiota metida ahí también, así que necesito aislar a las bacterias patógenas. Estas bacterias deben ser cultivadas en medios de cultivo de laboratorio para poder caracterizar su crecimiento. Y una vez que crezcan, poder hacer su identificación a través de su actividad metabólica, o sea, con pruebas bioquímicas. Entonces, los requerimientos para el crecimiento microbiano pueden agruparse en dos categorías. La primera categoría está pues la temperatura, está la presión, está el pH, y en la segunda está pues el agua, la fuente de carbono que usa o de nitrógeno, qué sustancias minerales usa adicionalmente, el oxígeno, si utiliza poco oxígeno, mucho oxígeno, nada de oxígeno, y alguno que otro factor de crecimiento que sea importante. Cuando yo quiero aislar a un microorganismo, tengo que tener en cuenta algo. En la naturaleza, y en el organismo nuestro también, la mayoría de microorganismos no están aislados, sino que están integrados en poblaciones mixtas. Ya hemos hablado hace un ratito de las heces y de la orina. Hemos hablado de la piel también. Entonces, para poder estudiar las enfermedades bacterianas responsables de enfermedad infecciosa en el hombre, es necesario que cada especie bacteriana sea obtenida de manera aislada. A eso yo le voy a llamar cultivo puro, como dice aquí, o le puedo llamar también cultivo axénico. ¿Ok? Cultivo puro o cultivo axénico. ¿Qué es un cultivo puro? Aquel cultivo que contiene solamente un tipo de microorganismo y que procede generalmente de una sola célula bacteriana que ha crecido y se ha dividido. El crecimiento de esta célula bacteriana en el medio sólido va a originar una masa de células fácilmente visibles que va a recibir el nombre de colonia bacteriana. Entonces yo veo aquí en la placa, ¿no? Puedo observar aquí en la placa que hay varias agrupaciones como de puntitos. Cada puntito es un grupo, una masa de células bacterianas llamada colonia. Cada puntito aislado, como este que estamos viendo aquí, es una colonia bacteriana. Ahora, el aspecto de las colonias me sirve inclusive para diferenciar especies bacterianas. Hay colonias que son rugosas, hay colonias brillantes, hay colonias que parecen gelatina, hay colonias de color amarillo, otras de color rosado, otras sin color, algunas grandes, otras chiquititas. O sea, cada uno de esos aspectos de las colonias me sirve a mí, como vamos a ver más adelante en las prácticas que sigan, que ese aspecto de las colonias me sirve para diferenciar especies bacterianas. Entonces, para yo poder obtener un cultivo puro o axénico a partir de una población microbiana mixta que está en la muestra, se han desarrollado algunas técnicas de aislamiento, como por ejemplo la que vemos dibujada en estos 4 pasos, ¿no? Esa forma de sembrar a partir de un inóculo inicial donde se hacen estrías cruzadas entre sí en cuadrantes, es una forma de aislar. Mientras más voy cruzando y me acerco al cuarto cuadrante, voy a obtener justamente lo que he encerrado, las colonias aisladas. Es una forma de que se separen de manera física, ¿no? Cada vez tengo menos muestra y voy arrastrando y voy teniendo la cantidad de bacteria necesaria porque necesito una colonia y esa sola colonia es la que me interesa obtener. Entonces, hemos visto que los requerimientos pues, nutricionales de las bacterias se podían agrupar en dos. Era la temperatura, pH y presión, y en el otro lado estaba el agua, la fuente de carbono, el oxígeno y algunos otros nutrientes que pueden ser necesarios.
Como cualquier forma de vida, las bacterias necesitan nutrientes esenciales para su crecimiento. Estos nutrientes tienen que estar en el medio de cultivo. Recuerden que las bacterias necesitan casa y comida, las patógenas. Entonces, si yo las voy a aislar en una placa Petri, la placa Petri y el agar serán su casa y su comida voy a tener que echarla dentro de ese agar, ¿no? Adicionalmente, las bacterias deben tener condiciones adecuadas de pH, de acidez, de presión osmótica y de atmósfera para lograr un crecimiento óptimo. Entonces, estos microorganismos necesitan además una fuente de nitrógeno. ¿Por qué? Porque necesitan el nitrógeno dentro de su metabolismo, el nitrógeno a partir de fuentes como aminoácidos o péptidos. Entonces necesitamos utilizar peptonas, el extracto de carne, ¿no?, que se utiliza en estos medios de cultivo, es pues una fuente de nitrógeno. También está el carbono. Entonces, para el caso del carbono podemos utilizar pues la glucosa, es un elemento importante, o la fructosa de repente, o la lactosa, que es otro elemento, otro carbohidrato importante como fuente de carbono. Eso es en lo que se refiere a elementos. Algunas bacterias también utilizan fósforo, por lo tanto se necesitan fosfatos inorgánicos para crecer. Otras utilizan azufre, ¿no? El azufre puede estar incluido como azufre inorgánico o como sulfatos o inclusive como aminoácidos, en el caso de aminoácidos sulfurados como son la cisteína y la metionina, que se añaden a estos medios de cultivo. Sales minerales, por ejemplo, algunas sales minerales como las de magnesio, las de manganeso, las de hierro, las de potasio, las de calcio, pues son elementos que le permiten crecer a la bacteria. Entonces, aquí la bacteria necesita asegurar un crecimiento adecuado con todos estos elementos mencionados, además de lo que nosotros conocemos como factores de crecimiento, de repente alguna vitamina, el extracto de levadura, por ejemplo, también se utiliza en los cultivos como fuente de vitaminas, y el agua, ¿no? El agua es un requisito pues universal para la vida, dado que el citoplasma está compuesto hasta de un 80% de agua. Entonces, para preparar estos medios de cultivo se recomienda pues agua destilada, no agua del caño, porque esas aguas de caño es el agua dura que contiene pues iones de calcio, magnesio, fosfato que no funcionan bien con los medios de cultivo porque pueden formar complejos insolubles en él que alteran el pH, entonces no sirve el medio de cultivo. Se utiliza agua destilada, ¿sí? Agua destilada. Estos medios de cultivo que se van a utilizar son pues generalmente sintéticos, ¿no? Medios de cultivo que son un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento, que son preparados dentro del laboratorio y que van a suministrarle todos los compuestos necesarios para el desarrollo de los microorganismos. Los medios de cultivo sintéticos preparados, utilizados en el laboratorio, se hacen a partir de ingredientes de composiciones químicas conocidas. Lo que ven ustedes aquí en las fotografías son pues los medios de cultivo comerciales, los venden ya preparados e inclusive en cada una de sus etiquetas está la fórmula de su preparación, o sea, qué cosa usaron. Usaron peptonas, usaron lactosa, usaron algún tipo de mineral, o sea, todo está escrito, la preparación en su porcentaje inclusive y en el peso estimado de cada uno de los componentes. Eso incluye las sales inorgánicas, los productos orgánicos, los factores de crecimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante conocer para poder establecer lo que voy a necesitar para que crezca determinado tipo de microorganismo. Todas las bacterias no crecen en todos los medios de cultivo, ¿no? Todas las bacterias no comen lo mismo, por lo tanto hay que orientar su crecimiento mediante la utilización de estos medios de cultivo. Algunas bacterias pueden crecer sí en casi cualquier medio, algunas. Otras necesitan medios muy especiales y algunas definitivamente no pueden crecer en laboratorio porque no hay ningún medio desarrollado hasta ahora. Por ejemplo, como es el caso de Mycobacterium leprae, no crece en ningún medio conocido. Es bien difícil. Micoplasma crece, pero es bien difícil conseguir una colonia. Entonces, ahí la importancia de que estos distintos tipos de medio de cultivo estén hechos de acuerdo a las necesidades de los microorganismos, dado que deben contener las sustancias necesarias para el crecimiento del mismo y
que deben además permanecer estériles hasta el momento de la siembra. Ustedes entenderán que estos preparados pues vienen cerrados en un envase estéril. ¿Okay? Y cuando se va a preparar, dado que se abre y se vierte en algún recipiente para mezclarlo con el agua destilada, hay que volver a esterilizarlo. Esa es la preparación de medio de cultivo. En los medios de cultivo, nosotros podemos clasificarlos por su estado físico. O sea, hay medios líquidos que reciben el nombre de caldos. Son aquellos medios que están disueltos en agua, pero que contienen los nutrientes necesarios para el crecimiento de estos microorganismos. Está el caldo de peptona, hay otro que se llama caldo infusión cerebro-corazón. Justamente hay componentes del cerebro y componentes del corazón disueltos que permiten el crecimiento de algunas bacterias. Hay medios sólidos que son, esta vez están disueltos en agua, pero se les añade el agar, ¿no? Que les da propiedades gelificantes, se solidifica como una gelatina, y la ventaja del agar era, pues, como dijimos, que no podía ser degradado por los microorganismos. Este agar resiste la temperatura ambiental, se funde, o sea, se vuelve líquido más o menos a los 100 grados, de las temperaturas ambientes pues no pasan de los 35, 40 grados en países muy calurosos, así que no se derrite este agar. Una vez que se solidifica, pues es difícil que se vuelva a licuar, ¿no? Sin embargo, para prepararlo, se somete al polvo que vimos hace un rato en los recipientes, al calentamiento, a las temperaturas que van por encima de los 60, 70 grados, y luego se hace enfriar, ¿no? En el momento que se hace enfriar es cuando se solidifica. Y están también los medios semisólidos. Medios semisólidos tienen una consistencia menor de que los medios sólidos, simplemente es agar en un porcentaje menor al normal. El agar presente en estos medios sólidos es de más o menos 2-3%. En los medios semisólidos es pues 0.5, 1% de agar, ¿no? Mantienen consistencia gelatinosa, pero es menos sólido que el agar comúnmente conocido. Por su composición, los medios de cultivo pueden ser conocidos como medios complejos o medios definidos. Medios complejos son aquellos pues, que contienen todos los nutrientes necesarios para el crecimiento de muchos tipos de microorganismos. En algunos casos no se conocen o no se llegan a conocer todos los componentes que forman parte de ellos ni sus concentraciones exactas. Por ejemplo, los caldos nutritivos. ¿Cómo preparo un caldo nutritivo? Bueno, agarro un pedazo de carne, ¿verdad? Si tiene hueso y grasa, mejor. Lo hago hervir, ¿verdad? Y luego de hacerlo hervir unas 3-4 horas, boto la carne y el hueso y me quedo con el caldo. Ese caldo lo cuelo y ese caldo es un caldo nutritivo. Le puedo añadir algún otro tipo de factor de crecimiento y ya está listo para ser utilizado en el trabajo en microbiología. Está el caldo que les decía de infusión cerebro-corazón, que también tiene extracto de cerebro, de buey, extracto de corazón de buey, y se hace hervir, se prepara una suspensión líquida, es un caldo nutritivo utilizado también en microbiología. Y también están pues los medios definidos. Los medios definidos contienen distintos nutrientes en forma de productos químicos puros y en concentraciones conocidas. Son medios donde sí se puede conocer la concentración de cada uno de sus componentes, ¿no? Hay un agar, por ejemplo, que se llama CLED, CLED. ¿No? El agar CLED es un agar pues, que contiene lactosa, pero es deficiente en electrolitos y contiene cisteína. La C es cisteína, la L es lactosa y ED es por deficiencia de electrolitos. Es un agar utilizado, por ejemplo, para estudiar sospecha de infecciones urinarias. Hay bacterias gram negativas, enterobacterias que crecen muy bien en este tipo de medio, ¿no? Un tipo de agar. Luego, por su utilización, los medios de cultivo se pueden clasificar pues como selectivos
o como diferenciales. Hay unos medios que se llaman generales. Los medios generales permiten desarrollar pues a gran cantidad de microorganismos. Por ejemplo, el agar nutritivo. Hay un agar que se llama agar nutritivo. El agar nutritivo deja crecer todo, ¿no? Todo crece ahí. Gran positivos, gran negativos, todo crece. El agar sangre, por ejemplo, ese agar que lleva pues sangre, lleva sangre de carnero, también deja crecer, todo crece en el agar sangre, ¿no? Son medios llamados también generales. Pero a veces se necesita pues aislar, justamente la finalidad del diagnóstico es aislar a partir de la muestra al microorganismo que se encuentre en número escaso y que puede ser enmascarado por otros microorganismos. En esos casos lo que se utiliza o se recomienda utilizar es un medio de cultivo que ayude en esta separación y diferenciación para que de forma selectiva favorezca el crecimiento de alguno de ellos. Entonces estos medios se llaman pues medios selectivos y también hay medios diferenciales. Los medios selectivos son aquellos que permiten el crecimiento de un tipo determinado de microorganismos e inhibe el desarrollo de los demás. Por eso es selectivo. Y contiene pues un agente selectivo, por ejemplo antibiótico. Contiene antibióticos que permiten el crecimiento de una especie y mata al resto. O a veces productos químicos, a veces colorantes, por ejemplo, o a veces sustancias como el cloruro de sodio, por ejemplo. El cloruro de sodio en concentraciones elevadas solamente permite el crecimiento de estafilococos, por ejemplo, y el resto de bacterias se muere, no crece, ¿no? O el uso de bilis o de sales biliares solamente permite el crecimiento de salmonela. Salmonela tolera bien la bilis. Recuerden que en el ciclo natural de la fiebre tifoidea, Salmonella typhi se almacena en la vesícula biliar, así que resiste el bilis, pero el resto de microorganismos no resiste, se muere. Entonces esos son medios, hay un medio que se llama bilis esculina, y justamente utilizados para este tipo de microorganismos. Los enterococos también resisten a las sales biliares, ¿no? Los medios diferenciales, por otro lado, son aquellos que están diseñados para distinguir un microorganismo de otro a partir de una población mixta. Estos medios de cultivo ponen de manifiesto propiedades que posee un determinado tipo de microorganismo. Por ejemplo, el agar sangre puede ser considerado también un medio diferencial porque permite reconocer a los microorganismos que causan hemólisis. Hay bacterias que contienen enzimas que destruyen a los hematíes. Hay bacterias que comen hematíes, o por lo menos el contenido de los hematíes. Entonces, a eso se le llama hemólisis, ¿no? Muerte del hematíe. Entonces, hay microorganismos que los matan por completo, producen un tipo de hemólisis llamada beta-hemólisis. Se ve un halo alrededor blanco en el agar, como si se hubiese desaparecido la sangre. Hay otras bacterias que destruyen a medias, se llama alfa-hemólisis, se ve un halo verdoso. Y hay otras bacterias que no les interesan pues los hematíes, se llama gamma-hemólisis. Entonces, por el tipo de hemólisis yo puedo reconocer alguna característica como medio diferencial. Los medios diferenciales también pueden ser selectivos. ¿Por qué? Porque si se añaden sustancias pueden inhibir crecimiento de microorganismos. Por ejemplo, un agar que vamos a ver en un ratito se llama agar McConkey. Es un medio selectivo y a la vez diferencial. ¿Por qué selectivo? Porque permite el crecimiento de gram negativos, no de gram positivos. Gram positivos no crecen en McConkey. Y además es diferencial porque me permite ver si el microorganismo metaboliza o no metaboliza la lactosa. Si metaboliza la lactosa, la colonia va a crecer de color rosadito. Si no metaboliza la lactosa, la colonia va a crecer transparente. Entonces, es un medio además diferencial. Una vez que es sembrado el medio de cultivo, las bacterias, estos medios deben ser pues incubados a temperatura y atmósferas adecuadas. Las atmósferas de incubación tienen que ver pues con los requerimientos de oxígeno. Entonces vamos a tener bacterias que son aerobias estrictas, o sea, solamente se desarrollan con presencia de oxígeno. Su fuente principal de energía va a ser la respiración y el oxígeno molecular, se les conoce también como bacterias oxidativas. Están las bacterias que pueden ser anaerobias facultativas, llamadas también bacterias aeroanaerobias. La mayoría de gérmenes patógenos es anaerobio facultativa.
Bacterias que pueden tolerar el oxígeno y pueden utilizarlo también como elemento oxidativo, o sea, pueden oxidar cuando el oxígeno está presente o pueden fermentar cuando el oxígeno está ausente. Crecen en ambos lados. Como les digo, la mayoría de patógenos son anaerobios facultativos, se les dice. Luego están las bacterias anaerobias estrictas, las que aparecen en la figura como anaerobias obligadas. Esas son las anaerobias estrictas. Estas se desarrollan en la ausencia pues casi total, ¿verdad?, de oxígeno. Toda su energía es producida por fermentación. Luego están también, además, las bacterias microaerofílicas. Las bacterias microaerofílicas son aquellas que se desarrollan cuando la presión parcial de oxígeno es inferior a la del aire. ¿Cuánto tenemos de presión parcial de oxígeno, de porcentaje de oxígeno en el aire? 21%. ¿Y cuándo crecen estas microaerófilas? Cuando el porcentaje de oxígeno está por el rango de 5% de oxígeno. Ahí crecen mejor las microaerófilas. ¿Quiénes son microaerófilas? Por ejemplo, Campylobacter jejuni es microaerofílica, ¿no? Crece a esa temperatura y hay que conseguirle esa temperatura y esa concentración de oxígeno en el laboratorio para que pueda crecer. Otra característica importante lo constituyen la temperatura de incubación. La gran parte de patógenos son pues mesófilos, o sea, crecen con temperaturas en rangos de 25 a 45 grados. Su óptimo es 37, o sea, nuestra temperatura corporal. Sin embargo, hay bacterias que se llaman psicrófilas, que son capaces por crecer por debajo de 5 grados, ¿no?, y en algunos casos alrededor de los 10 grados. Y hay otras bacterias llamadas termófilas que crecen por encima de los 45 grados. Estos dos extremos, tanto los psicrófilos como los termófilos, no son pues patógenos humanos habituales. No llegamos nosotros a tener esas temperaturas, por lo tanto, no son capaces de parasitarnos, algo que sí hacen las bacterias mesófilas. Una vez que hemos hecho la identificación del microorganismo, o sea, ya creció en el agar, viene la parte de diferenciación, de identificación bioquímica. Entonces, cada vez que hemos ido avanzando en la investigación del comportamiento microbiano, de cómo es que funciona el metabolismo de las bacterias, esto ha sido gracias a que se ha pues diseñado diferentes medios de cultivo, se han establecido también protocolos, técnicas, pruebas, que han permitido a su vez la clasificación de las bacterias de una manera fiable. El metabolismo no es otra cosa que todas las reacciones que ocurren en los seres vivos. Estas reacciones van a incluir procesos de obtención de energía a partir de descomposición de sustancias o moléculas orgánicas, por ejemplo, el llamado catabolismo, la síntesis de material a partir de nutrientes, lo que se llama anabolismo, y todas estas reacciones metabólicas pues son catalizadas a través de enzimas que funcionan dentro de las células, son endoenzimas, pero también existen pues algunas enzimas externas que son liberadas por las bacterias, ¿no?, enzimas hidrolíticas en su mayoría, para poder catalizar reacciones bioquímicas fuera de la misma. Entonces, en el laboratorio es posible conocer las características metabólicas de los microorganismos, de las bacterias, inoculándolos en diferentes medios de cultivo. Obviamente con sustratos que puedan utilizar como fuente de energía, como fuente de carbono y de otros nutrientes esenciales para su crecimiento. A lo largo del estudio de la microbiología, pues se ha propuesto numerosas pruebas bioquímicas en medios de cultivo. Por ejemplo, con indicadores de pH para detectar producción de ácidos o de álcalis, la determinación de actividades metabólicas como la capacidad de fermentar carbohidratos, como la glucosa, como la lactosa, como la sacarosa, de poder catabolizar aminoácidos, de poder producir urea, de poder producir enzimas como las oxidasas, las catalasas, las lipasas, las amilasas. Entonces, todo ello se puede detectar a partir de la diferenciación bioquímica.
Pero para llegar a esta diferenciación bioquímica tenemos que aislar a la bacteria. Y ahí está la siembra que les decía en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Está sembrando, probablemente este sea un laboratorio docente, porque miren, no está usando guantes, utiliza un mechero de alcohol. ¿Va? Está sembrando con su asa, este es un asa de siembra, este palito con este alambrito que termina en un redondito, es un asa de siembra, y esta siembra que está realizando es por cuadrante, ¿verdad? Primer cuadrante, a ver el puntero, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces va a lograr el aislamiento a partir del cuarto cuadrante. A eso se le llama pues siembra inicial o aislamiento primario. Y a partir de allí vamos a lograr a obtener a nuestro cultivo axénico, nuestro cultivo puro. Generalmente se hace en medio sólido para poder observar el crecimiento de las colonias, ¿no? Vemos cómo crecen las colonias en la superficie y eso me permite a mí poder extraer la colonia para hacer su identificación. Los medios de cultivo utilizados para este fin son varios. Por ejemplo, está el agar tripticasa soya, que es un medio no selectivo. Este agar tripticasa soya me ayuda como medio nutriente generalizado que contiene proteínas, contiene cloruro de sodio, se utiliza en combinación con la sangre, o sea, el agar sangre no es otra cosa que la mezcla de sangre de carnero al 5% con agar tripticasa soya. Ese es el agar sangre que vemos aquí. Esta es la hemólisis de la que les hablaba. Este, por ejemplo, amarillito, es la hemólisis beta. Aquí no vemos hemólisis, no hay hemólisis, esto es la hemólisis gamma que le dicen. La hemólisis alfa se ve el halo alrededor de las colonias como verdoso. Estas son las colonias, a ver, vamos a encerrar un par. Estas son las colonias aisladas, vamos a cambiar de color. Una colonia aislada, dos colonias aisladas, tres colonias aisladas, una colonia pura, un cultivo axénico. ¿No? Todas las colonias tienen la misma apariencia. En este caso todas son blanquitas. Y en este caso todas son amarillitas. Todas tienen, en el caso de la izquierda, las amarillitas, todas parecen colonias con mucoide, ¿no? Brillosas, toditas. Y en el caso de la blanquita, todas parecen algodonosas. O sea, son colonias puras obtenidas a partir de una sola cepa, de una sola bacteria. Este agar sangre permite pues entonces ver las hemólisis, los diferentes tipos de hemólisis para analizar las hemolicinas presentes en las bacterias. También tenemos el agar llamado TSI, es un agar que contiene 3 azúcares, ¿no? Triple sugar, esos azúcares pues son glucosa, lactosa y sacarosa, y además la I de hierro es un agar que me permite estudiar la capacidad del microorganismo para fermentar tanto glucosa, lactosa y sacarosa, para estudiar además la capacidad de producir gas a partir de la fermentación. Vean ustedes este tubito de acá, este primer tubito amarillo, ¿no? Donde hay una burbuja de aire, parece que se hubiese levantado el agar, no es otra cosa que la producción de gas por parte de la bacteria que ha fermentado aquí, y la detección de sulfato de hierro también se puede hacer acá. En este caso, este color negro no es otra cosa que el ácido sulfídrico que ha producido una bacteria y que ha precipitado como sulfato de hierro. Salmonella, por ejemplo, tiene este tipo de comportamiento en el agar TSI. Luego está el agar urea de Christensen. El agar urea de Christensen es un agar que me permite observar la presencia de la enzima ureasa. La enzima ureasa es una enzima que hidroliza la urea, liberando amoníaco y liberando dióxido de carbono. Entonces, yo utilizo este medio para sembrar la bacteria y poder averiguar si esta bacteria tiene la enzima ureasa. Como ven, el medio de cultivo cambia de color como indicador de pH, hay un indicador de pH que se llama rojo de fenol, que permite este cambio de color cuando la prueba es positiva, o sea, cuando la bacteria tiene ureasa. Se utiliza, tanto en agar como en caldo. Caldo también lo puedo utilizar, ¿no? En este caso es un líquido. Luego está el agar citrato. El agar citrato o citrato de Simmons
utiliza pues el fundamento de que el citrato de sodio es la única fuente de carbono. Entonces hay bacterias que pueden utilizar el citrato de sodio, entonces cambia de color el medio a azulito, y si no lo utilizan, pues se queda verde, igualito. También está el agar McConkey, que les mencionaba hace un ratito, que contiene, entre otras cosas, lactosa, tiene además sales biliares y también tiene cristal violeta. Entonces, tanto las sales biliares como el cristal violeta inhiben a las bacterias gram positivas y permiten solamente el crecimiento de las gram negativas, específicamente las enterobacterias. ¿No? Todo el grupo de Enterobacteriaceae, donde está Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Serratia, ¿no? Crece. Entonces, las bacterias que crecen aquí, que son enterobacterias, además se pueden diferenciar aquellas que fermentan la lactosa de aquellas que no lo hacen. Estas colonias rosaditas proceden de bacterias que son fermentadoras de lactosa, por ejemplo. Mientras que estas colonias incoloras, ¿no?, proceden de aquellas bacterias que no fermentan la lactosa. El agar bilis esculina, que es un agar que me permite observar el crecimiento, entre otras bacterias, de enterococos, que son capaces de hidrolizar la esculina y que van a formar este compuesto negruzco. Las colonias forman este color negro que me indica el crecimiento de enterococos. El hecho que este agar posea sales biliares inhibe el crecimiento de la microbiota, por ejemplo. Solamente me van a crecer los enterococos, y el enterococo es una bacteria que se encuentra pues formando parte de las bacterias intestinales, de la microbiota, y puede aumentar su población produciendo infecciones de todo tipo, ¿no?, sobre todo infecciones sistémicas, el enterococo faecium, el enterococo fecalis, por ejemplo. Entonces yo los puedo aislar utilizando este agar también. El agar manitol sal, que es otro agar medio de cultivo selectivo, tiene una composición de cloruro de sodio de hasta 7.5%. Imagínense, nosotros tenemos una concentración de cloruro de sodio de 0.9. Este agar tiene 7.5, o sea, más de 10 veces lo que tenemos nosotros, y eso pues impide el crecimiento de muchas bacterias, ¿no? Pero los estafilococos, por ejemplo, lo toleran muy bien. Y además este medio salado contiene manitol. Manitol es un azúcar que es fermentado por los estafilococos, y eso hace que el color cambie a color que se llama a color amarillo, esa fermentación por el manitol. Y las colores que no pueden fermentar, pues simplemente color rojito. Está el agar Salmonella shigella, llamado así porque justamente sirve para sembrar y poder aislar la salmonella y la shigella. Está el agar cetimida, que es un medio para sembrar pseudomonas aeruginosa, porque estimula la pigmentación, la formación de pigmentos de pseudomona, como la piocianina, la pioverdina, la piomelanina, que le da ese color característico a las colonias, ¿no? Aparte que la cetrimida en sí es un detergente catiónico que inhibe a la microbiota que acompaña a la muestra, solamente deja crecer a la pseudomona, el resto de bacterias mueren. Está el medio llamado MIO, se le dice MIO por el acrónimo de sus siglas, MIO, el M de movilidad, la I de indol y la O de ornitina. Es un medio que me permite observar la detección de una reacción química que se llama decarboxilación de la ornitina. Me permite ver además si hay movilidad de la bacteria, o sea, si tiene flagelo o no tiene flagelo, lo puedo ver a través del medio. Existen otros agares destinados al cultivo, al estudio de la sensibilidad bacteriana. O sea, los anteriores mencionados son agares utilizados para la identificación. Son diferentes, como ustedes, y hemos mencionado solamente los principales. Hay un montón más. Algunos que utilizamos en el laboratorio, que no están aquí. Está el agar de Voges-Proskauer, está, ¿cómo se llama?, una serie de agares más, que no los mencionamos para no hacer muy larga la lista. Y también está el otro grupo de agares que tienen que ver con el estudio de la sensibilidad bacteriana a los antibióticos.
Entonces, estos medios que estudian la sensibilidad bacteriana son los que sirven para hacer el antibiograma. ¿Sí? El antibiograma se hace en este tipo de agares. El más universal y más conocido es el agar de Müller-Hinton. El agar de Müller-Hinton es un medio de crecimiento general. Es un medio que contiene infusión de carne, contiene caseína, ketona, contienen por lo tanto nitrógeno, vitaminas, carbono, aminoácidos, contiene además almidón, contiene niveles de calcio y magnesio controlados, ¿no? Es un agar que cumple con los requerimientos de la OMS y que ha sido justamente seleccionado entre todos los agares para poder realizar pruebas de susceptibilidad bacteriana a los antibióticos, debido a que tiene una alta reproducibilidad, tiene un bajo contenido de sustancias inhibidoras y el crecimiento es satisfactorio para la gran mayoría de patógenos. Entonces es el agar universal utilizado para antibiograma mediante esta metodología que ven en la pantalla, esta metodología donde vemos una placa de agar con unos disquitos ahí, ¿verdad? Esos discos son los antibióticos y esta metodología de antibiograma se llama pues metodología de disco difusión o difusión en disco. ¿Por qué? Porque en el antibiótico vienen estos discos, cada letrita corresponde a un tipo diferente de antibiótico y esto difunde, por eso el nombre de disco difusión. Y como difunde, crea pues un halo, ¿verdad? Crea un halo alrededor y todo lo que está alrededor es el crecimiento bacteriano, o sea, inhibe el crecimiento de las bacterias en un cierto diámetro. ¿De qué depende de que el diámetro sea chiquito o bastante o grande? Dependerá de dos cosas. Dependerá de la capacidad de inhibir, o sea, de la potencia del antibiótico frente a este cultivo, y dependerá también de su grado de difusión, o sea, su solubilidad en el medio. El agar Müller-Hinton se prepara como una gelatina, ¿no? Es un medio de cultivo que se utiliza pues entonces para poder realizar los antibiogramas de manera satisfactoria. También está otro agar que es menos utilizado, pero que también se puede citar como que se usa para realizar antibiogramas, es el agar HTM. HTM, H por Haemophilus. ¿Okay? H es por Haemophilus, la T es de test prueba, y la M de medio o medium. O sea, medio de prueba Haemophilus. Haemophilus porque, vamos a escribir acá, Haemophilus, es Haemophilus. Para poder identificar, o sea, para poder permitir el antibiograma de algunas bacterias que necesitan algunos suplementos nutritivos adicionales. Este agar HTM no es otra cosa que un Müller-Hinton, o sea, es un agar Müller-Hinton al que se le ha añadido factor X o factor 10, llamado también hemina, factor 5, llamado NAT o nicotinamida adenina nucleótido, y extracto de levadura. ¿Y por qué lo utilizamos? Generalmente se utiliza pues para el diagnóstico o el antibiograma de Haemophilus influenza, que es una bacteria que produce infecciones respiratorias, infecciones también del sistema nervioso central, ¿no? Produce meningitis. Entonces el Haemophilus es una bacteria, al igual que la Neisseria, que no crece así nomás en cualquier medio, necesita estos factores de crecimiento, el factor 10, ¿no? En inglés, en romano, 10 en romano, llamado hemina, con H, y el factor 5 llamado nicotinamida adenina nucleótica. Entonces necesita estos dos factores y el extracto de levadura para poder crecer, y este agar pues se los brinda. Está también, como ven, está el disco, está la placa de agar, está el disco de antibiótico y el halo de inhibición que se ven, ¿no? O sea, aquí se ha sembrado la bacteria, vean, estos trazos que se ven son de la siembra de la bacteria que ha crecido, pero ha sido impedida de continuar creciendo por la acción del antibiótico. En este caso, vean, un halo chiquitito, en este caso es un halo grandote. Entonces, ¿cómo saco la conclusión de si el antibiótico sirve o no? Tengo que medir cada halo, utilizando una regla, un caliper, un pie de rey,
¿ya? Una regla milimétrica muy exacta. Voy midiendo estas distancias, la distancia que va desde el borde, vamos a dibujar acá, desde el borde del antibiótico hasta el borde de aquí. Toda esta distancia es la que se mide, ¿no? Eso me da un diámetro, perdón, un radio, y ese radio lo multiplico por 2, que va a ser el diámetro, ¿no? Básicamente de acá a acá. El disco mide 6 milímetros, así que se descuenta lo que se mide el disco para poder hacer la medición total. Y lo que me sale lo comparo con unas tablas que se actualizan año a año, ¿no? Dependiendo del halo, puede medir pues en milímetros, puede medir 10 milímetros, 15 milímetros, 30, 35 milímetros. Y las tablas que yo comparo, puedo decir si se trata de un antibiótico que es sensible, que es intermedio, que es resistente para determinado antibiótico y para determinada medición. Esa es una. Lo veremos en detalle cuando hablemos del antibiograma. Hay una práctica donde vamos a hablar del antibiograma, ¿no? Sería bonito hacerlo. Es bien interesante cuando uno lo va plasmando pues en el laboratorio, ¿no? Hoy día hubiésemos podido pues hacer la esterilización tanto de calor seco como de calor húmedo y probar que en realidad funciona, ¿no? Hay un experimento que se hace en la parte de calor seco y húmedo, que es sembrarla con una secreción, una placa, y ponerla en el calor y luego examinar si crece o no, lo mismo que en el calor húmedo. Y acá en el antibiograma pues lo que se hace es sembrar y observar si crece o no crece, ¿no? Pero bueno, por lo menos tendremos una idea y ya adelante podremos nosotros poder hacer el experimento, Dios mediante, veamos cómo va esto de la epidemia. Creo que querías hablar, Katy. Activaste tu micrófono, me parece. ¿Sí? ¿No? ¿No hay ninguna pregunta? Ok, entonces voy a repetir lo siguiente. Voy a colgar la guía. No sé si el doctor Calderón ya la colgó, pero si no, voy a colgar la guía. Y esto, no hay problema. No hay problema. Y esto van a resolver las preguntas. Son 11 en total, 5 que pertenecen a la parte de esterilización y 6 que pertenecen a la parte de medios. Y en la siguiente práctica las vamos a comentar. Te escuchamos. Buenas tardes, doctor. Quería que me pudiera repetir nuevamente lo que era composición, que se dividía en complejo y definidas. Quería que me em, repitiera la parte de definidas porque no la entendí muy bien esa parte, por favor. Ok, la parte de medios complejos y medios definidos. Ok, los medios complejos son medios que contienen varios nutrientes, pero de los cuales no se conocen eh, ni todos sus componentes ni sus concentraciones exactas. Mientras que los medios definidos tienen diferentes nutrientes, pero en concentraciones conocidas y con nombres conocidos. Por lo general, los medios complejos son medios naturales. Por ejemplo, el caldo nutritivo, que les dije, pongo a hervir un poco de carne con su grasa y su hueso y lo que me sale pues un caldo, ¿no? Ese caldo tiene obviamente nitrógeno, tiene azufre, tiene proteínas, tiene aminoácidos, o sea, pero no conozco su composición exacta. Un medio natural. El medio definido viene en un frasco como este que estás viendo en la pantalla y con una lista de la composición química y sus cantidades o sus concentraciones aproximadas. Entonces, este es un medio definido. El medio complejo es aquel donde no conozco ni su composición ni la concentración de sus componentes. Esa es la diferencia entre complejo y definido. No sé si eso satisface. Ok, gracias, Fátima. ¿Algún otro comentario? Pueden levantarlo y hacer uso del micrófono.
Y aquellos que no tuviesen micrófono pueden escribirlo en el chat, lo leemos y lo respondemos igual. Cuando no hay preguntas, hay dos cosas: o se entendió todo o no se entendió nada. ¿Por cuál le vamos? Vamos, yo voy al que se entendió todo. O la otra es que me han dejado ahí conectado y se han ido pues a comer, ¿no? Ok, gracias Fátima. A ver, Angélica nos escribe si podría explicar un poco más sobre la práctica que va a dejar. Bien, las, la práctica que estamos dictando, esta práctica que trata acerca de esterilización y sus técnicas y medios de cultivo, ¿no? Dos partes, ¿no? Parte 1, técnicas de esterilización; parte 2, medios de cultivo. Cada una de estas partes tiene unas preguntas en la guía de práctica. La guía de práctica la voy a colgar terminando la clase. Entonces, la primera parte, la parte de técnicas de esterilización, cuenta con 5 preguntas. Esas 5 preguntas tienen que ser contestadas, lo mismo que las preguntas correspondientes a la segunda parte, que son 6. Entonces, la primera parte dice: explique las diferencias entre esterilización, pasteurización y desinfección. Ustedes, en base a la clase y a lo que puedan investigar, tanto en los libros de texto como en los recursos virtuales, podrán establecer las diferencias. Segunda pregunta es: métodos de esterilización, ¿cuál es el más eficaz y por qué? Ya hablamos cuáles eran los más eficaces, ustedes escribirán su respuesta. Luego dice: explique mediante un gráfico el funcionamiento de un autoclave. Harán el gráfico o lo descargarán de algún recurso para poder explicar el funcionamiento. Otra pregunta dice: ¿por qué es necesario esterilizar los medios de cultivo en el laboratorio de microbiología? Y es una pregunta de criterio. Ya ustedes expondrán sus razones de por qué es necesario esterilizarlos. Y la última pregunta de la primera parte dice: si es eficaz contra los virus la esterilización por filtración. Ya ustedes dirán si es que sí o si es que no y sustentarán su respuesta. Mientras que en la segunda parte hay 6 preguntas. La primera es: ¿qué es el agar y de dónde se obtiene? O sea, ya hemos dicho que es un alga, pero si ustedes investigan un poquito más se van a dar cuenta que eso tiene su historia, ¿no? ¿Cuál es la importancia en la preparación de medios de cultivo? O sea, ¿por qué se usa agar en los medios de cultivo? Lo hemos dicho en la práctica. Segunda pregunta: ¿por qué son importantes los medios de cultivo selectivos? También lo hemos dicho en la práctica. ¿Qué características debe tener el medio de cultivo ideal? Ya esa es una pregunta de análisis para ustedes. ¿Cuál piensan que debe ser un medio de cultivo ideal? Luego está la cuarta pregunta, que dice: ¿en qué clases de medios podríamos cultivar a los parásitos? La quinta: ¿en qué clases de medios podríamos cultivar a los hongos? Y la sexta: ¿en qué clase de medios podríamos cultivar a los virus? Entonces, no es una tarea que van a presentar por escrito, es una tarea que ustedes van a desarrollar en sus casas, ¿no? Con el tiempo que tienen, y en la siguiente práctica las vamos a comentar. Entonces, yo voy a ir llamando uno por uno y me va a dar la respuesta que corresponde, pues esta parte es calificada también. Y esa es la explicación sobre la práctica que está quedando. En la bibliografía que estoy colgando junto con la guía, está por las referencias de donde pueden encontrar la información que estoy solicitando. No sé si hay alguna otra pregunta más. Adelante, Yuri.
escuchamos.